Leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 24. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas esas cosas que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. No te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle y venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Muy pocos días después del traslado de Pablo a Cesarea, el sumo sacerdote y algunos otros líderes del pueblo se desplazaron para acusarle frente al gobernador Félix. Iban acompañados por un abogado llamado Tértulo. Este comenzó su acusación
halagando exageradamente al gobernador. Intentaba ganarse la confianza de aquel por medio de esos halagos. La acusación declaró que Pablo era una peste o plaga por 3 razones. Primero, por pretender que él perturbaba el orden público, lo cual era considerado un crimen grave por los romanos. Segundo, porque era uno de los líderes de los nazarenos, lo cual era cierto. El asunto era que se prohibía, bajo pena de muerte, crear una nueva religión. Pablo entonces tendría que demostrar que seguía fiel al judaísmo, el cual era una religión aceptada en el imperio. La tercera acusación era la de intentar profanar el templo, el cual estaba bajo la protección del imperio. Tértulo dio quejas del comandante Lisias, al cual acusó de uso excesivo de la fuerza al rescatar a Pablo de la multitud. Concluyó su discurso afirmando que Pablo sin duda aceptaría todos los cargos, lo cual no resultó ser cierto. La delegación judía, por su parte, apoyó las declaraciones de su representante. El apóstol, después de un breve reconocimiento de Félix como un juez bien informado de la realidad política y religiosa de Judea, presentó su defensa. En cuanto al primer cargo, Pablo declaró que llevaba muy poco tiempo en Jerusalén y que nadie lo había visto causando disturbios y que tampoco estuvo implicado en debates o contiendas de ninguna clase. En cuanto a la segunda acusación, Pablo reconoció que era de los llamados nazarenos, pero afirmó que seguía sirviendo al mismo Dios de sus antepasados, que su fe se basaba en los escritos reconocidos como inspirados por todos los judíos, y que su comportamiento y moralidad eran intachables. Finalmente, en ninguna forma había profanado el templo, ya que antes de entrar se había purificado conforme a la ley y costumbre, y que de ninguna manera había causado problemas. De hecho, los que lo encontraron ahí en el templo y que provocaron un motín hubieran debido estar presentes en este juicio, ya que ellos eran los testigos presenciales y debían testificar y ser confrontados. En realidad, en ausencia de los testigos, este juicio no tenía validez. En cuanto a los presentes, sigue Pablo, que digan de qué se le acusa, qué presenciaron. ¿Será que le reprochan su declaración de que él cree en la resurrección de los muertos? En otras palabras, el apóstol estaba diciendo, ¿será que me acusan a mí o que están atacando a las doctrinas de los fariseos? En este punto, Félix, quien conocía muy bien las doctrinas de las distintas sectas judías, incluyendo a los discípulos de Jesús, levantó la sesión, hasta que se pudiera contar con el testimonio del comandante Lisias. A Félix no le hacía ninguna gracia implicarse en los desacuerdos internos del judaísmo. El historiador romano Suetonio, quien vivió del año 70 al 122, dice que Félix fue el esposo de 3 reinas. Parece que la tercera de ellas fue Drusila, quien aparece en este texto. Drusila era parte de la familia de los Herodes. Esta mujer casada abandonó su hogar y se fue a vivir con Félix, el cual no era circuncidado. Entonces ella tuvo que abandonar el judaísmo. Esos eventos causaron mucho escándalo en Judea en aquel tiempo. Drusila y Félix querían oír más acerca de la fe en Jesucristo, pero cuando Pablo empezó a referirse a doctrinas que implicaban una crítica de su forma de vivir, dieron de largas al asunto. Aunque el dominio propio y una conducta conforme a los mandatos de Dios
no son una condición para ser salvos, sí son el fruto normal de la vida de Dios en nosotros. No podemos acercarnos a Dios esperando que Él se amolde a nuestra manera de vivir, sino que es necesario que lo entronemos como Señor y le permitamos transformarnos. En cuanto a Pablo, Félix tenía dos motivaciones contrarias. Por una parte, él hubiera soltado el apóstol si éste le hubiera sobornado. Por otra parte, él no quería indisponer a los judíos, así que lo mantuvo en la cárcel. Pero después de 2 años hubo un cambio de gobernador.